Hola a todos, bienvenidos a Código Mentor. El día de hoy aprenderemos a cómo utilizar la palabra super dentro de un constructor. Empecemos. Si más no recuerdan que hemos creado a una superclase la cual se llama animal y asimismo a una subclase la cual se llama gato, y dicha clase va a heredar a todo lo que se encuentre dentro de la superclase. Entonces, dentro de la superclase vamos a crear a dos variables de tipo int. La primera se va a llamar x y la segunda y. Debajo vamos a declarar al constructor escribiendo public, seguido del nombre de la clase, paréntesis, y dentro del paréntesis vamos a pasar a dos parámetros. El primero se va a llamar mi var1 y el segundo parámetro se va a llamar mi var2. Luego, dentro de las llaves, vamos a decir que la primera variable, es decir, variable x, va a ser igual al primer parámetro. Y debajo, variable y va a ser igual al segundo parámetro, mi var2. Luego, dentro de la clase gato, vamos a hacer algo muy parecido. Es decir, que vamos a crear a dos variables también de tipo int. Y la primera variable se va a llamar a y la segunda variable se va a llamar b. Debajo vamos a declarar al constructor escribiendo public, seguido del nombre de la clase. Y dentro del paréntesis vamos a pasar a dos parámetros. El primer parámetro se va a llamar var1 y el segundo parámetro var2. Luego, dentro de las llaves vamos a decir que la primera variable, es decir, variable a, va a ser igual al primer parámetro. Y debajo, variable b, va a ser igual al segundo parámetro. Asimismo, vamos a utilizar a la palabra super en la primera línea del constructor. Es decir, que escribimos super, paréntesis. Y dentro del paréntesis le vamos a asignar valores a las variables que se encuentran dentro del constructor. Es decir, a la variable x y a la variable y. Entonces, los valores que le vamos a asignar van a ser los números 10 y 20. Una vez más, estamos utilizando la palabra super, y al utilizar la palabra super dentro del constructor, nos estamos refiriendo al constructor que se encuentra dentro de la superclase, es decir, a este constructor. Y los valores que le estamos pasando van a ser asignados a las variables x e y. Asimismo, debemos saber que al utilizar la palabra super, lo debemos hacer siempre en la primera línea del constructor. Es decir, supongamos lo declaramos al final, de esta manera. Y como pueden ver, nos aparece un error, el cual dice Constructor call must be the first statement, que básicamente significa que siempre lo debemos declarar en la primera línea. Quiere decir de esta forma. Entonces, nos vamos al método main y vamos a crear un objeto de la clase gato, escribiendo gato y el objeto se va a llamar ob1 igual la palabra new y escribimos una vez más el nombre de la clase. Luego, dentro de los paréntesis, le vamos a dar valores a las variables que hemos creado en la clase gato, es decir, valores para a y b. Y los valores que le vamos a asignar van a ser número 1 y número 2. Luego debajo vamos a escribir system.out.println y dentro del paréntesis el objeto que hemos creado, ob1, punto seguido de la primera variable, la variable a. Luego debajo vamos a hacer algo muy parecido para variable b, x e y. Entonces, cambiamos los valores, lo guardamos, corremos el programa y podemos ver los valores 1 y 2 para las variables a y b y debajo los números 10 y 20 para las variables x e y. Un repaso de todo. Dentro de la superclase he creado a dos variables. Y asimismo he declarado al constructor de dicha clase, el cual pasa a dos parámetros. Y dichos parámetros van a ser igual a las variables que he declarado en la parte de arriba. Luego, dentro de la clase gato, hemos hecho algo muy parecido al crear a dos variables, a y b. Asimismo, hemos creado al constructor, el cual pasa a dos parámetros. Y dichos parámetros van a ser igual a las variables que hemos declarado en la parte de arriba. Luego, dentro de este constructor, estamos utilizando la palabra super, para de esa manera referirnos al constructor que se encuentra dentro de la superclase, es decir, a este constructor. Y le estamos pasando dos valores, para de esa manera asignar valor a la variable x y a la variable y. Finalmente, dentro del método main hemos creado a un objeto de la clase gato, y asimismo le estamos pasando valores al constructor.
Es decir, que el número 1 es asignado a la variable A y el número 2 a la variable B. Finalmente hemos escrito system.out.println y dentro del paréntesis estamos utilizando el objeto que hemos creado, punto, seguido de la primera variable, la variable A. Debajo hemos hecho algo muy parecido para poder llamar a la variable B y luego debajo estamos llamando a la variable X y a la variable Y. Y es por ello que al compilar el programa podemos ver los valores 1 y 2, 10 y 20. Y de esa manera hemos aprendido a cómo utilizar la palabra super dentro de un constructor, que en pocas palabras sirve para referirnos al constructor que se encuentra dentro de la superclase. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.